Señor nuestro Dios que está en el cielo. Hoy en esta mañana hemos venido aquí al templo donde preside tu siervo Mario Díaz para estudiar tu palabra a través de tu siervo Santiago, que hablaste a aquella iglesia de aquella época, y hoy también nos hablas a nosotros, que a veces tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades, los mismos pecados que llevamos dentro de la iglesia. Señor, queremos que nos hables y nos hagas entender para que nuestras vidas se cambien con la ayuda de tu poderoso Espíritu Santo, para la honra y la gloria de tu santo nombre, mientras esperamos la venida de tu gran Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el apóstol Santiago empieza con una pregunta retórica, una pregunta reflexiva, y dice él: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues muchos de ellos habían estado viviendo una serie de dificultades. En primer lugar, cuando nos vamos al capítulo 1, mucha gente vivía una serie de discordias. En el capítulo 2 había estado viviendo una serie de parcialidades. 2:1 del libro de Santiago va a decir: hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Había mucha gente que estaba haciendo una serie de acepciones, ¿no? Ricos por aquí, pobres por allá, blancos por acá, negros por allá, gente de estatus, de condiciones diferentes por aquí y otros por allá. Había una serie de cosas en la iglesia, cosas malas. Mucha gente estaba viviendo en este tipo de situaciones, y algunos decían: bueno, yo tengo fe, pero sus obras daban mucho que desear. Por eso es que va a decir: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque la fe, ¿podrá la fe salvarle? Dice él. Y si un hermano o una hermana está desnudo o están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pues muchos de nosotros somos así. Cuando alguien está necesitado, lo único que decimos es: Señor, hermano, voy a orar por ti. Pero sabemos que está necesitado de dinero, necesitado de alimento, está pasando muchas necesidades. Lo único que nos limitamos a decirle es que vamos a orar por esa persona. Hermanos, nuestra acción oportuna en ese preciso momento es ayudarles con algo. Pues estas cosas estaban pasando en la iglesia. La fe estaba muerta, no había ningún tipo de actividad, de obras, de piedad, obras piadosas. Y más adelante la lengua. Mucha gente se jactaba y decía que eran buenos servidores del Señor, cosas así. Pero el capítulo 3 va a decir: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos o muchos, yo he escuchado a muchos entrar en el seminario diciéndonos que quieren ser pastores, maestros de la Biblia. Pero muchos de ellos no tienen ningún tipo de llamado, simplemente están porque hay algún tipo de beneficio. Porque si acaso ustedes no le dieran algún tipo de remuneración económica, ellos jamás van a hacer la obra del Señor. Y por eso es que la Biblia nos advierte que en lo posible que no seamos muchos maestros. Yo voy a ser un día severamente juzgado de parte del Señor. Igual mi amigo y hermano, el pastor Mario, y muchos pastores. Nosotros vamos a estar en la primera fila, y después ustedes, en función de obras. Entonces, ese tipo de situaciones estaba pasando, ¿no?, en las iglesias que el apóstol Santiago está enviando su carta. Por todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hay una serie de cuchicheos, como solemos decir en nuestro lenguaje popular. Murmuraciones, hablaba una persona mal de otra persona, y una serie de calumnias, una serie de
murmuraciones muy severas. Por eso es que el apóstol Santiago tiene que enviar su carta, hablando precisamente de esos casos muy puntuales, ¿no? Por eso al último va a decir: hermanos, pues, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Yo he estado en las grandes montañas, donde que el manantial es sumamente espectacular. Y también he estado en zonas donde que, al menos por ejemplo aquí en la costa, hay muchos ríos que están sumamente contaminados. De una fuente nunca jamás saldrá, usted jamás va a ver que sale agua limpia, cristalina, y al mismo tiempo un agua mezclada con todo tipo de cloaca. Jamás. Sin embargo, en la iglesia estaba pasando estas cosas. De la misma lengua o con la misma lengua estaban adorando a Dios, cantando, tocando en la guitarra, tocando el órgano o la batería, alzando sus manos, expresaban aparentemente alabanza de gratitud al Señor, pero en medio de las reuniones secretas estaban hablando mal de su hermano, de su prójimo, pero con murmuraciones severas que duelen, tal cual como dice la Biblia en el libro de Proverbios: hay palabras que hieren más que la espada. Entonces, después de decir todas estas cosas, empieza una pregunta. El versículo 13 del capítulo 3 del libro de Santiago: quien es sabio y entendido entre vosotros, pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sus obras, mis obras, tienen que ser expuestas en sabia mansedumbre. La Biblia nos habla de un hombre muy manso. No dice manso, sino que era muy manso. Y este hombre era Moisés. Pues el libro de Números nos dice que este hombre era un hombre muy manso. Pero ¿qué es lo que había pasado con él? Sus propios hermanos, María o Miriam, y también Aarón, habían murmurado, diciéndole: ¿por qué es que Dios habla solamente a través de él? ¿Acaso también él no puede hablar a través de nosotros? Y una vez el Señor, enojado, les llama a los dos y les dice, en la tienda de la reunión: pues ustedes han dicho que yo hablo solamente con Moisés, o que también debería de hablar a través de ustedes, para que sepan ustedes. Estoy parafraseando, ¿no? Cualquier profeta que se asome en el escenario, yo hablaré a través de visiones y también de sueños, pero con mi siervo Moisés hablaré cara a cara, pues él me ha sido fiel en todas mis actividades. De ese tipo de hombres simplemente es difícil de encontrar en nuestros tiempos, pues nosotros mismos, los que ostentamos ese apelativo de ser pastor, de predicador, pues hemos fallado ante la presencia del Señor, y para vergüenza nuestra. Más aún la iglesia a veces también ha fallado. No estaba solamente en este tipo de situaciones la gente a quien, o la iglesia a quien Santiago está enviando su carta. Pues más adelante también va a haber mucha gente que está viviendo en todo tipo de pecados vanagloriosos. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 13, algunos ricos decían: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y cuando no sabéis lo que seréis mañana, no saben. Versículo 16 va a decir: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Pues eran jactanciosos: vamos a hacer este proyecto o aquel proyecto, por mi capacidad, por mi trabajo, por mi fuerza, por mi inteligencia, porque estudié en esta universidad o aquella universidad, sé hacer todo tipo de actividad, pues vamos a prosperar. ¿Pero qué está diciendo el apóstol Santiago? No, si ustedes piensan o se imaginan, planifican así de esa manera, ustedes están cayendo en el plano de la soberbia y de la jactancia, y esas actividades, esos pensamientos son malos. Por eso es que va a decir: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tenéis celos, aquí está el caso. Si ustedes tienen celos amargos, hay un celo, ¿no? Un celo santo, un celo por hacer la voluntad de Dios, dice la Biblia. Que tenemos que ser celosos, defender la doctrina sana de nuestro Dios. Celosos en las buenas obras. Pero estos hermanos, ¿en qué tipo de celo andaban? Celos amargos. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado ese terrible pecado sin que uno lo busque a veces. Ahí está. A veces por la belleza nos peleamos, porque él es más guapo que yo o ella es más guapa que yo. O ella o él llegó a tener una mejor posición en su trabajo, fue ascendido al trabajo, y a mí, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? ¿O por qué él y yo no? Celos amargos. ¿O por qué él tiene que ser pastor y yo no? ¿O por qué él tiene que ser privilegiado en la iglesia y yo no? Y estaban viviendo ese tipo de situaciones, celos amargos. En vuestro corazón no os jactáis ni mintáis contra la verdad. Eran jactanciosos, orgullosos, petulantes, pero decían ser cristianos. Yo soy cristiano. Hoy venía yo caminando por la calle, aquí de Guayaquil. Un señor que estaba sentado me vio así como con corbata y con la Biblia en la mano. Me decía, pastor, pastor. O sea, solo con nuestra facha a veces ya decimos quiénes somos. No en vano dijo el Señor Jesucristo, no se prende una lámpara para poner debajo de la cama y así esconder, sino que su lámpara se vea delante de los hombres. Las obras de estos hermanos, aquí en Santiago está enviando su carta, pues decían una cosa, pero hacían otra cosa. Yo conocía una iglesia en una región específica. Ellos se reunían todos los domingos en la tarde, en la noche, a las 7 de la noche hasta las 8 más o menos. Cantaban al Señor, predicaba el pastor o el predicador invitado, y después ellos hacían una reunión del barrio. Pero hermanos, ¿saben ustedes cómo ellos terminaban con sus reuniones? Peleando, discutiendo, con palabras de grueso calibre. Y todo el mundo decía, pero ¿qué tipo de evangélicos son estos? Que cada domingo que se reúnen, primero en el culto y después para pelear. Una vez, mi hermano y yo tuvimos un encontrón con un pariente más o menos cercano. Él vino y nos injurió, nos habló y todo eso, nos humilló. Pero él era predicador en la iglesia, creo que también era diácono, pero mi hermano no estaba en esos caminos del Señor, o de alguna vez intentaba, pero no estaba como se tiene que estar una persona cristiana evangélica. Entonces él dijo una vez, mire, si acaso a este hombre va y predica en una iglesia, a este hombre todo el mundo dirá, qué lindo hombre, qué buen hombre, predicador, y hasta se van a convencerse y es posible que se conviertan al Señor. Pero no saben la realidad de este hombre, que es un calumniador, murmurador, alguien que insulta a sus vecinos y habla mal de sus vecinos, que tenía celo amargo en su corazón. Este tipo de acciones estaba pasando con estos hermanos. Aquí en Santiago está enviando su carta. Jactanciosos. Por lo tanto, mentían contra la verdad. Decían una cosa y hacían otra cosa. Porque esta sabiduría, porque este tipo de acciones son consideradas o tipificadas como sabiduría. Esta sabiduría que ustedes están haciendo, el comportamiento, la conducta que ustedes están llevando, no es de lo alto, de Dios. No es la que desciende de lo alto, sino terrenal,
animal. En vez de animal dicen otras traducciones natural, ¿no? Y diabólica. Obras diabólicas. ¿Cuál es la vida nuestra, actividad, conducta que estamos llevando en esta iglesia? ¿Qué tipo de vida estamos nosotros mostrando a los hermanos creyentes y también a la gente de afuera? ¿Qué tipo de vida? ¿Somos sinceros? ¿Somos puros? Porque es lo que va a decir más adelante. Porque donde hay celos y contención, habían celos y también peleas, ¿no? Discusiones, rivalidades, grupos. No había unidad, no había sintonía, no había concordancia, no había nada. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Uno de los grandes hombres de Dios va a decir, Daniel específicamente, producto de nuestros pecados, estamos viviendo en medio de confusión y perturbación. Es lo que provoca el pecado. Uno se confunde, se pierde. Por lo tanto, la iglesia, si todos están viviendo así, se pierde. No hay comunión, no hay pureza. Porque ahí donde dice, los dice, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, este es otro tipo de sabiduría, que viene de Dios directamente, es primeramente pura. La palabra pura tiene que verse con algo perfecto. Por supuesto, es algo divino. Esa sabiduría es perfecta, santa, pura, sin mancha, sin mácula, sin ningún tipo de sombra de maldad. Después va a decir que esta sabiduría que viene desde el cielo es pacífica, produce paz, tranquilidad, no hay disensión, no hay discordia, no hay murmuración, hay perdón, hay amor. Hoy el pastor decía, o él recitaba lo que se dice en el libro de Éxodo capítulo 34. Jehová, Jehová, Dios grande, misericordioso, lento para la ira, ¿no? Tardo en airarse, pero pronto en auxiliarnos. Lo mismo va a decir el libro de Joel, lo mismo va a decir en el libro de Jonás. ¿Se acuerdan cuando él fue enviado a predicar, pero él desobedeció? Y cuando a la fuerza o a patada el Señor le envía a predicar al pueblo de Nínive, y viendo que el Señor le había perdonado, ¿qué dice él? Yo sabía que eres un Dios perdonador, lento para la ira, tardo para irarse, pero pronto en auxiliar. Así es nuestro Dios. A eso nos llama, a que nosotros, como su iglesia, su pueblo, como sus hijos, reflejemos lo que Él es, su esencia. A eso nos llamó. No seguir con esas obras muertas que solíamos hacer cuando estaba en el mundo, por rivalidad, para que caiga mi prójimo, para que caiga aquel que está ascendiendo, y poner mentiras en medio del pueblo, dudas. Algunos hemos sido calumniados falsamente. Qué dura cosa es pasar esa situación horrible, esa experiencia amarga y vergüenza, porque mucha gente le cree al que está calumniando, porque miente, porque esa gente sabe mentir, sabe cómo salirse con la suya. Ese tipo de acciones estaba pasando aquí en medio de esta iglesia, a donde Santiago, insisto, está enviando su carta. Entonces, la sabiduría que viene del cielo es pura, después pacífica, amable, benigna, que se interesa por los demás, tal cual como nos manda la Biblia, considerándoos a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Porque fue benigno y amable. Morir por causas ajenas, por nuestros terribles pecados, maldades, barbaridades que habíamos cometido en este mundo. Y aún a veces, siendo cristiano, también seguimos cometiendo. Para que haya perdón, para que haya acceso hacia el Padre Celestial, Él vino y se humilló, se condescendió a nivel nuestro para morir por nuestros pecados.
Entonces la sabiduría de lo alto es amable. ¿Qué más, hermanos? Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Ustedes saben perfectamente qué es lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5. Son 7 o 9 características que nos muestran acerca de los frutos del Espíritu. No soy yo el que produce el fruto, sino son frutos del Espíritu. Él es quien viene a morar. Por lo tanto, yo no voy a vivir en celos amargos, en peleas, contenciones, murmuraciones a espaldas del hermano o de la hermana, hablando mal de esa persona. Una cosa es señalar el pecado que esa persona ha cometido, pero otra cosa es hablar por hablar mal de mi hermano o de mi hermana. Entonces la sabiduría que viene del cielo es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En otras traducciones dice, sin vacilación. La sabiduría de Dios no es ambigua. No dice una cosa para decir otra cosa mañana o más tarde. O promete como los políticos y después nunca cumple. Lo que se promete, se cumple. Lo que Dios dice, hace. Todo cristiano cuando dice, hace. Es disciplinado. Una persona esforzada, valiente, ¿no? Sincera. Antiguamente habían comerciantes que llevaban sus vasijas, ¿no? Los comerciantes llegaban a un pueblo y mientras en el camino a veces esas vasijas, como eran de barro, a veces se rompían o de alguna manera empezaba a tener grietas producto del movimiento, ¿no? Del traslado de un lugar hacia otro. Entonces, cuando llegaban, ellos ¿qué es lo que hacían? Ponían cera como una especie de goma para que se pegara la vasija rota. Entonces cuando llegaban a un pueblo ellos decían, o los que venían a comprar decían, bueno, ¿esta vasija está con cera o sin cera? A eso nos llaman, hermanos, que seamos sinceros, seamos genuinos, seamos nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. No podemos revelar nuestra vida porque nuestra vida es una vida miserable, tal cual como describe aquí la Biblia. Somos peleones, somos envidiosos, somos jactanciosos, gente que hacemos acepción con las demás personas, y si somos ricos, no somos condescendientes con nuestros trabajadores. El capítulo 5 va a decir eso. A ustedes los ricos, ahora que han maltratado a sus trabajadores, los jornales claman a Dios para que se haga justicia en este mundo. Si ustedes son ricos, pues actúen como tienen que actuar con su empleado, con su trabajador. No hay hipocresía, no hay máscara, ¿no? Hay sinceridad. Y el último versículo, o los últimos versículos va a decir, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿no? Después de decir todo eso, el versículo 18 va a decir, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo que usted siembra es lo que va a cosechar. Es lo que está diciendo al último. Si usted siembra cosas buenas, producto del Espíritu Santo, y usted va a cosechar por esa siembra que usted ha hecho. Pero si usted siembra cosas pecaminosas, malas, perversas, ¿qué es lo que va a cosechar? Confusión, ¿no? Destrucción para su propia vida, su ser. Antiguamente, hermanos, en la época de los filósofos griegos, ellos buscaban la sabiduría en el sentido de experiencia, en el sentido del saber. El que más sabe es el sabio. La Biblia no está hablando de ese tipo de sabiduría. Yo estudié en un colegio, mi patrono era considerado como sabio. Yo como niño, adolescente, cuando decía el sabio Pedro Vicente Maldonado, yo decía, bueno, debe ser como tipo Salomón. No, ellos decían en el sentido de que él era científico y él es quien, juntamente con los científicos franceses, midieron, ¿no?, la línea ecuatorial y determinaron que en Quito está la mitad del mundo. No está hablando de ese tipo de sabiduría. Y los romanos decían más adelante, es que
La sabiduría es a través de la experiencia, ¿no? Que todo aquel que va experimentando puede construir puentes, puede construir carreteras, puede hacer grandes obras. La Biblia no está hablando de ese tipo de sabiduría. La Biblia está hablando de la sabiduría, de lo que yo aprendo, de lo que yo adquiero de la sabiduría de Dios, de su doctrina, de su palabra, ahora pongo en obra. Si Él me dice, den limosna a los que piden, no escondan nada de los que piden, pues ¿qué tengo que hacer yo? Dar. Algunos nos dice el Señor, vendan todo lo que tienen y den a los pobres, luego ven y sígueme. Cosa seria, ¿no? Y otros dicen, hermanos míos, no vivan en murmuración, sino en paz, en santidad, en entendimiento, en cordialidad. Pues lo tengo que hacer.